Buenas, mi nombre es Walter Vicente Portillo, estudiante de segundo año de Derecho en la Universidad Gerardo Barrios, en la modalidad virtual. En esta ocasión, pues, quiero hablarles un poco acerca de los métodos de resolución alterna de conflictos y acerca de las nociones generales de este método, de esta alternativa para solucionar dichos conflictos. La historia y la situación actual de la resolución alterna de conflictos, vemos que el ser humano a través de la historia, a través de las épocas, ha existido una diferencia entre las especies y como seres humanos obedece no solamente a las necesidades de sobrevivencia, sino a la superación a través de la cultura, la entidad como el conjunto de valores que nosotros tenemos, valores materiales y espirituales. Por lo tanto, pues han surgido diferentes procedimientos para su creación, aplicación y también para la transmisión. El hombre ha necesitado obtener históricamente un proceso para poder llegar a una convivencia social. Y la razón de ello es porque nosotros podemos ver que la cultura de la mediación se establece en los pueblos antiguos a través de los cuales aplicaron mecanismos pasivos entre sus miembros. ¿Para qué? Para mantener la armonía y la paz social dentro de esto. Y es la razón por la que nosotros vemos que en las épocas primitivas, en la antigüedad, ellos saldaban su imposición de voluntad sobre el más fuerte. La solución para encontrar una alternativa en aquel momento era el más fuerte. Pero nosotros vemos que eso vino a repercutir que era necesario encontrar una vía alterna para encontrar la paz entre las comunidades. Y es la razón por la cual, pues, nosotros vemos como a través de la historia, por lo cual los medios alternativos de solución de conflictos se los presentan. Y una breve historia en referencia a esto. Tenemos los pueblos chinos de la antigüedad. Confucio les aconsejaba en aquel entonces la solución a través de la persuasión moral, el acuerdo, para llegar a una solución del conflicto. En el Japón también existen las noticias históricas que existía una ley y costumbre que figuraba en la conciliación, la mediación. Y esto era a través de un líder que tenía la responsabilidad de ayudar a los miembros de la población a resolver sus desavenencias. Es decir, de África. También se dice que dentro de la comunidad en África elegían a una persona respetada en la comunidad, entre los vecinos, la cual lo ponían al frente y este llamaba a los vecinos para que llegaran a resolver su situación. Todo lo contrario ya en Roma. Roma tuvo un algo especial, un auge de conciliación, y algunos tratadistas atribuyen que su origen o figura se da con el contrato de transacción que regía que en sus instituciones los mandaderos de paz y los avenidores, a estos ellos les llamaban que eran las personas que trataban de conciliar el juego dentro de la controversia de conflictos que existían en Roma. Y por eso ellos lo llamaron fuero juzgo, o la ley de las 12 tablas, que daba a cada uno, según sus textos, la fuerza obligatoria a la que conviniera para ir a un juicio. Pero más sin embargo, Cicerón les aconsejaba que la conciliación era mejor, porque no alejarse, había que alejarse de los pleitos. Esa era la postura de Cicerón, sino que era mejor llegar a la conciliación. ¿Y qué decir de la antigua Grecia? Durante el periodo clásico existieron los tenores o motetes. Este tipo de personas consistía en que eran las
que tenían competencia para analizar las causas generadoras de litigios y con base al análisis que éstas realizaban, daban a las partes, cada una, llegar a un acuerdo por la vía de transacción, la mediación. Ya también nosotros la vemos como en Grecia, aparece reflejada en lo que es la Biblia, en el Nuevo Testamento. Pablo, uno de los precursores de la época del cristianismo, aconseja allá en Corinto y les hace ver de que deben de resolver sus desavenencias no en los tribunales, sino por personas de su propia comunidad. En otras palabras, es decir, elegir a personas gratas que pudieran resolver ese conflicto dentro de su propia comunidad y no llegar a un tribunal. Pero en cuanto a la modernamente se llama la conciliación, tuvo su impulso en lo que hoy se conoce como la Revolución Francesa. Antes del que se citasen los escritos de Baltimore, donde se hace la apología de la obligación de recurrir ante el tribunal de los jueces conciliadores, quienes eran los entes o quienes tenían la verdad calificada para hacer hacedores de paz, así se les llamaba. Y fueron ellos, pues, en la Revolución Francesa que le dieron auge a la modernización de la conciliación. Y es así como nosotros vemos que surge, y hoy en la actualidad conocemos por sus siglas RAC o RAP, Movimiento de la Revolución Alterna de Conflicto. Y se dice que fue en la época de los años 70 o la década de los 70, mejor dicho, en los Estados Unidos, donde se dio este movimiento de la RAP, porque tuvo un impacto profundo. ¿Por qué razón? Porque la sociedad norteamericana, como producto de la coyuntura de la invasión del litigio, necesitaba dentro de los sistemas jurídicos latinoamericanos que se diera una respuesta. Y por eso se le llamó en aquel entonces la mora judicial, porque no había una respuesta para resolver tanto conflicto. Y fue a inicios de esa década de los 70, donde las sociedades estadounidenses, por ciertos experimentos que realizaron y ciertos intereses en las formas de desarrollo de la lucha social, de los conflictos y de los descontentos que muchos tenían por las protestas contra la guerra que se dio en el Vietnam, las luchas de los derechos civiles, el malestar del desasosiego de la población estudiantil, la creciente corriente de creencias y en cuanto al género, la conciencia de los consumidores, todo eso lo llevó a desarrollar lo que se conoce como la RAT, resolución alterna de conflicto. Y es a partir de este momento y hasta nuestros días que los diversos procesos se comprenden esta nueva corriente de pensamiento y ha permeado, y podemos decir así, de manera ineludible las distintas administraciones de justicia para que sean incorporados y que contengan ese método para poder solucionar estos conflictos. En los Estados Unidos de Norteamérica, pues, se tomaron decisiones de ese tipo y dieron resultados positivos. Es así la razón que nosotros vemos que surge dentro de lo que es la RAT las diferentes clases de medios alternativos de la resolución de conflictos, y entre las cuales tenemos pues la negociación, la mediación, el arbitraje, la conciliación y la transacción. ¿A qué se refiere cada una de ellos? Brevemente, la transacción es un contrato por el cual pues las partes mediante recíprocas, recíprocas concesiones, ellos determinan un litigio pendiente o provocan un litigio que se provoca un litigio eventual, donde existen dos tipos de transacción, la extrajudicial y la judicial. La extrajudicial es la que se realiza fuera de un proceso judicial y la judicial es la que se realiza dentro del proceso judicial. Ahora bien,
el otro término, la negociación. Es muy diferente. Es una forma de resolver un conflicto mediante las partes intentan llegar a una decisión conjunta en los asuntos de un interés mutuo, en situaciones conflictivas donde tienen desacuerdo. Y esto implica la participación de un tercero que participa y no es parte de las partes que están en el proceso, sino que es una parte extra que está resolviendo ese conflicto, si podemos decirlo. Y a esto se le llama también proceso privado. ¿Por qué? Porque es las partes interesadas las que están queriendo llegar a un acuerdo y terminar el conflicto. En cuanto a la terminología de la mediación, es un proceso de negociación muy diferente, es más complejo, que implica la participación de un tercero, que no es una de las partes. El mediador puede ser un individuo, un grupo de individuos o una institución en particular, pero son las partes las que eligen a este mediador que debe de ser neutral. Y haciendo de esta forma, él no debe hacer un juicio, no debe hacer juicios, perdón, ni tomar decisiones vinculantes para las partes, sino que él escucha a las partes, da su postura y ellos tienen que aceptar dicha postura. ¿Qué de la terminología del arbitraje? A la definición arbitraje la damos en un primer tramo como una definición legal. Incluso la doctrina la define al arbitraje como el proceso cuasi judicial que vincula a las partes con un árbitro. ¿Ah? La labor de un tercero cuya decisión a otro se somete. En el arbitraje, cuya la decisión de este se somete. Muy diferente a la mediación, que él no debe hacer juicio. En el arbitraje sí, ya él interviene y da su veredicto. Y las partes tienen que aceptarlo. La conciliación, a través de la historia, se ha venido considerando como una figura que, bien es cierto, data de los principios mismos de las instituciones jurídicas. Hoy en nuestras legislaciones actuales apenas lleva poco tiempo de ser reconocida. Los antecedentes los confunden desde luego con los diversos tipos de intermediación o solución pacífica de conflictos. En ese sentido podemos decir que puede hacerse la diferencia a una conciliación pura y no la figura de un elemento común. Y es así que nosotros vemos de esta forma que conciliar es parte para resolver conflictos entre las partes. Es una necesidad entre los seres humanos para el desarrollo de la convivencia social. Y estos métodos, como ya los mencionábamos hace un momento, lo que es la negociación, la mediación, el arbitraje, la conciliación y la transacción, son parte importante en la actualidad para resolver esos conflictos. ¿Qué podemos decir acerca de la historia de la conciliación en nuestro país, El Salvador? Bueno, nace con carácter obligatorio. Allá dice que la Constitución de 1824, en uno de sus artículos, en el 61, regulaba que ningún pleito podía hablarse sin que se procediera juicio conciliatorio. Y hoy en la actualidad, en nuestra Constitución de 1983, en el artículo 49, aunque está regido y está enfocado a la materia laboral, pero los habla acerca de dos términos, la conciliación y el arbitraje. Dice que en su inciso segundo, ella nos establece que el Estado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitraje, de manera que constituya los medios efectivos para la solución pacífica de los conflictos de trabajo. Y ahí está. Entonces nosotros vemos, y si podemos agregar un poco más, en el artículo 32 de nuestra Constitución también nos habla en referencia a la materia de familia para tener una conciliación y el estatus
porque lo establece que la familia es la base fundamental de la sociedad. Y por lo tanto, vemos nosotros que de esta forma es necesario lo que es la RAP, resolución alterna de conflictos. Por eso la doctrina reconoce dos tipos de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Una de ellas es la conciliación extraprocesal y la conciliación intraprocesal. La extraprocesal, como ya dijimos, se da cuando se realiza fuera de un proceso judicial. Y la intraprocesal es la que se realiza dentro de un proceso judicial. Y de esta forma nosotros vemos que la conciliación puede darse dentro y fuera de un proceso judicial. En este sentido, podemos ver nosotros que también nuestra propia Constitución regula ciertos términos con la conciliación y el arbitraje. Por lo tanto, también podemos ver nosotros que existe una ley. Existe una ley en nuestro país que se le conoce como la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. Existen instituciones para que solucionen conflictos. Por ejemplo, tenemos la Procuraduría General de la República, los juzgados de paz que concilian ciertas inconveniencias, ciertos pleitos que existen, se presentan. Tenemos los juzgados de familia para resolver los conflictos entre familias, entre otros. De esta forma nosotros vemos de que la RAP, Resolución Alterna de Conflictos, así como su sigla, RAC, es necesaria y es importante para solucionar los conflictos que se presentan en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, en nuestro vecindario, en nuestras colonias, en nuestros pueblos. De mi parte, en cuanto a lo que es de manera general hablarles de la resolución alterna de conflictos, esto es todo. Muchas gracias.